El sonido de las olas rompía como un susurro antiguo, repetido 1000 veces, siempre igual, siempre diferente. Aquella mañana gris en Ciudad Estrella, el viento soplaba desde el sur, trayendo el olor salado de la marea alta y los recuerdos que Miguel Santoro jamás logró ahogar. Caminaba descalzo por la playa de Playa Bruma, la más aislada de la ciudad. A esa hora, antes de que el sol rompiera el cielo, solo existían él, el mar y el frío de la arena húmeda. Sus pies dejaban huellas profundas, pero era como si el propio mundo dudara en tocarlo. Los habitantes del pueblo decían que él cargaba una tristeza hermosa, de esas que aprietan el corazón sin saber por qué. Tal vez era por sus ojos, oscuros como una noche sin luna, pero con un brillo de añoranza que nadie sabía explicar. Miguel se detuvo junto a una piedra cubierta de musgo. Sacó del bolsillo una cinta roja, ya descolorida por el tiempo. La ató a la punta de una rama torcida clavada en la arena, donde siempre dejaba sus pequeños homenajes. Cerró los ojos. «Buenos días, mi amor», murmuró. No hubo respuesta. Nunca la había. Pero Miguel creía que Clara escuchaba. Ella siempre escuchaba. Habían pasado 3 años desde el accidente. El asfalto mojado, la moto destrozada, el celular que sonaba en su bolsillo con un mensaje que nunca llegó a tiempo. Una curva, un error, un adiós. Desde entonces, Miguel se retiró del mundo sin huir de él. Vivía en la ciudad, sonreía con gentileza, enseñaba yoga y surf a turistas, cuidaba un huerto detrás de su casa. Pero por la noche, hablaba con el cielo, y por la mañana, hablaba con el mar. «Solo un día más», dijo en voz baja, «solo un día más y prometo dejarte descansar». Pero no lo hacía. La brisa tocó su rostro como dedos invisibles y sonrió. «Sé que aún estás aquí». El sol comenzaba a elevarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un suave naranja. Un nuevo día nacía en Ciudad Estrella. Pero para Miguel, el tiempo seguía en círculos, como las olas que venían y se iban, sin llevarse nunca lo que realmente importaba. Esa misma mañana, mientras Miguel se alejaba de la playa, una furgoneta se detenía en el centro del pueblo. De ella bajó Isis Madero, cargando una mochila, una cámara y el cansancio de quien huye de algo que no sabe nombrar. Pero el mar lo sabía. El mar lo sabía todo. Antes de continuar, suscríbete a nuestras historias. Aquí contamos relatos donde el silencio, la memoria y el amor dicen más que las palabras. Si este tipo de historia te acompaña, este espacio también es para ti. El centro de Ciudad Estrella aún respiraba la calma de la mañana cuando Isis Madero bajó de la furgoneta. El conductor, un señor de boina gris, la miró con el mismo aire que los habitantes solían dedicar a los forasteros, curioso pero sin prisa. «Bienvenida. ¿Te quedarás mucho tiempo?», preguntó mientras la ayudaba a sacar la mochila del compartimento trasero. «Aún no lo sé, señor, tal vez el tiempo que sea necesario». Él asintió, como quien ya ha escuchado esa respuesta antes. La gente venía a Ciudad Estrella con heridas invisibles. La ciudad era pequeña, rodeada de naturaleza, montañas cubiertas de niebla y playas de agua fría. No había mucho que hacer, salvo escucharse a uno mismo, y eso bastaba para algunos. Asustaba a otros. Isis ajustó la correa de la mochila sobre sus hombros y se quedó parada por unos segundos, observando los techos de barro, las paredes pintadas de azul deslavado, las campanas de la iglesia de piedra sonando con pereza. Allí había silencio. No el silencio incómodo de los grandes apartamentos fríos que conocía en la capital. Allí era un silencio orgánico, que latía con el canto de los pájaros, el viento entre los árboles, el mar a lo lejos. Un silencio que parecía querer decir algo, y eso la irritaba un poco. Entró en la hospedería de doña Irma, una pensión modesta con un porche lleno de flores y olor a pan casero. La dueña, una mujer de ojos pequeños y sonrisa sin prisa, la recibió como si ya la conociera. «La fotógrafa», dijo simplemente. «Te esperaba hoy». «¿Cómo así?». Isis frunció el ceño. «Me lo dijeron en un sueño. Hay un gato blanco que aparece cuando alguien con el pasado roto va a llegar. Apareció ayer, 2 veces».
Isis no supo si reír o fingir que no había oído. Eligió lo segundo. «Solo quiero descansar un poco», respondió, evitando cualquier contacto visual prolongado. Doña Irma la llevó hasta una habitación en el segundo piso, sencilla, con una ventana de madera que daba a la calle adoquinada. Dentro, el olor era a lavanda y madera vieja, el tipo de olor que recuerda a la infancia, incluso si uno no ha vivido algo así. Isis dejó la mochila, sacó la cámara de su funda y la colocó sobre el escritorio. Luego se acercó a la ventana, abrió las hojas y sintió el viento frío golpearle el rostro. No sabía exactamente por qué estaba allí, solo sabía que necesitaba distancia. Distancia de todo, del padre enfermo que ya no reconocía a nadie, de la gran ciudad que la devoraba poco a poco, de las miradas de lástima, de las llamadas de amigos que no sabían qué decir. Allí, en Ciudad Estrella, tal vez pudiera olvidar sin culpa. Pero había algo en el aire de esa ciudad que parecía querer recordar, y fue allí, desde la ventana del cuarto, que lo vio por primera vez. Venía caminando por la calle, camisa de lino blanca abierta en el pecho, pies descalzos, una tabla bajo el brazo. Pasos firmes, hombros anchos, barba sin afeitar. Había algo en la manera en que miraba el mundo, sin miedo, sin prisa, como si ya hubiera visto todo lo que importa. Miguel, él no la vio. Siguió recto, doblando la esquina en dirección al mar. Pero Isis, sin saber por qué, no apartó la mirada. Tuvo la extraña sensación de que ya lo conocía. No de algún lugar, no de alguna red social, sino desde dentro, de un lugar silencioso que ella misma evitaba tocar. Sacudió la cabeza, cerró la ventana con fuerza y se sentó en la cama. «Estás cansada, solo eso». El resto de la mañana no logró sacarse su rostro de la mente. Y por primera vez en muchos meses, tomó la cámara y sintió ganas de fotografiar a alguien. El viento soplaba con más fuerza en Playa Bruma esa tarde, empujando las nubes bajas sobre el mar, como si el cielo quisiera esconder algo. Isis caminaba despacio, con la cámara colgada del cuello y la capucha del abrigo ajustada hasta la frente. No sabía exactamente qué buscaba, quizás un cielo dramático, quizás una textura de arena, quizás un motivo para no volver tan pronto. La cámara era su protección y su forma de entrar en el mundo sin mostrarse por completo. Veía todo a través del lente, como quien mira sin ser visto. Se detuvo a pocos metros de donde el mar rompía con una furia serena. Apuntó el lente hacia una formación de rocas ennegrecidas por el agua salada. Clic. Luego hacia un bote viejo, volcado, abandonado como un secreto mal contado. Clic. Luego, hacia él. Miguel estaba sentado en la arena, de espaldas a ella, las piernas extendidas y la tabla clavada a un lado, el cabello mojado, la espalda ancha marcada por pequeñas cicatrices. Un cuerpo vivido, no esculpido, el tipo de belleza que viene del uso, no de la intención. Isis dudó. El lente quedó allí, apuntando, el dedo sobre el botón, pero no disparó. Él giró el rostro, sin susto, sin sorpresa, solo una mirada directa, firme, sin arrogancia, sin prisa, como si ya supiera que alguien lo observaba. Ella bajó la cámara de inmediato. «Puedes tomar la foto», dijo él, con voz grave, tranquila. Isis se quedó inmóvil. El viento le agitaba el cabello. No sabía si responder o darse la vuelta e irse. No iba a... Empezó, pero se detuvo. La mentira era obvia. Miguel se levantó despacio, tomó la tabla y caminó hacia ella. No había en su mirada ningún rastro de provocación o malicia. Era una presencia tranquila pero intensa, el tipo de hombre que no necesita decir mucho para llenar un espacio. «Eres nueva en la ciudad», dijo. No preguntó, afirmó. «Sí, llegué ayer», respondió, con el cuerpo levemente tenso, como siempre se ponía ante desconocidos. Ciudad Estrella suele abrir o cerrar puertas a quien llega. Dependerá de lo que traigas contigo. Ella frunció el ceño. «¿Y si no sé lo que traigo?» Miguel sonrió, apenas. «Entonces el mar te lo mostrará». Isis respiró hondo. Aquella conversación no era normal. Él no era normal.
No había nada sobrenatural, pero había algo profundo, como si él viviera en otra frecuencia. «Hablas como si fueras algún tipo de guía espiritual», dijo, intentando sonar irónica. «Solo enseño surf y yoga, y planto romero en el jardín». Ella soltó una risa discreta, involuntaria, la primera en días. «¿Y qué haces cuando no estás salvando turistas del caos interior?» «Hablo con el mar». Isis lo miró durante unos segundos. Quería entender si estaba bromeando o si realmente era así. No encontró pose. No había teatro. Solo presencia. ¿Y él responde? A veces con silencio, a veces con olas, a veces con recuerdos. Ella desvió la mirada. Aquello le llegó demasiado hondo, demasiado pronto. «Bueno, seguiré caminando», dijo dando un paso hacia el lado. Miguel asintió. «Playa Bruma es más tranquila del lado norte. Si quieres tomar fotos del agua, espera a que el viento cambie». Ella se detuvo, se giró un poco. «¿Cómo sabes que eso es lo que quiero fotografiar?» Él miró la cámara en su cuello. «Porque la sostienes como quien espera que algo allí dentro te salve». Isis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no era desagradable. Era el tipo de frío que precede a un cambio. Isis regresó a la pensión con pasos cortos y el pecho levemente apretado. El viento había cambiado de dirección, como Miguel había dicho. No sabía si eso era suerte, conocimiento o solo otra coincidencia que el cerebro insiste en enmarcar como señal. Entró por el lateral de la casa, intentando evitar la mirada curiosa de doña Irma, pero era imposible. «¿Te gustó la playa?», preguntó la mujer, sentada en una mecedora con un ovillo de lana en el regazo. «Sí, es bonita», respondió Isis evasiva, quitándose las zapatillas con arena antes de subir por la escalera de madera. «Hay quienes dicen que Playa Bruma limpia más que el cuerpo, limpia por dentro». Isis se detuvo un segundo. Luego continuó sin responder. En la habitación cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo el silencio golpearle de frente como una ola sin espuma. Se quitó la cámara del cuello y la dejó sobre el escritorio. La luz de la tarde se filtraba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas sobre el suelo de madera. Era hermoso. Era calmo. Se sentó en la cama y cerró los ojos. Quería olvidar a aquel hombre, aquella conversación fuera de lugar, la forma en que hablaba, la mirada directa, la ausencia total de juegos. «Él habla con el mar». Repitió la frase en su mente, pero lo que más resonaba no era lo que decía. Era la forma en que la miraba, como si la conociera, como si viera algo en ella que ni ella misma sabía que tenía. Tomó la cámara y pasó rápidamente por las fotos que había hecho esa mañana. Las rocas, el bote, el cielo, y por último, una foto que no recordaba haber tomado. Miguel. Estaba de perfil, sentado, mirando hacia el mar. El sol le daba exactamente en el contorno del hombro, creando una línea dorada. Pero no era eso lo que la inquietaba. Era el ángulo. La foto había sido tomada desde mucho más cerca de donde ella había estado. Ella se habría acordado de acercarse tanto. Habría sentido la arena hundirse. Habría escuchado su respiración, pero no lo recordaba. De pronto, algo dentro del pecho le dio un pequeño nudo. Cerró la cámara, la dejó sobre el escritorio y se levantó. Fue al baño, se echó agua en el rostro. «Estás cansada», dijo en voz alta, mirándose al espejo. «Solo eso, cansada». Se acostó en la cama, vestida, y cerró los ojos. El sueño llegó rápido, inesperado, y con él, algo más. Estaba en un lugar que no conocía. Un campo abierto, viento suave, el sonido de campanas a lo lejos. Era el final de la tarde, ese momento en que el mundo parece suspendido. Caminaba descalza, la orilla de un vestido blanco rozándole los tobillos. A lo lejos había un árbol grande, retorcido, solitario. Debajo del árbol, él, no Miguel exactamente. Un hombre con los mismos ojos, pero más joven, o más antiguo. La barba era distinta, la ropa era antigua, de lino y cuero, pero la mirada era la misma. Ella caminó hasta él, no sentía miedo,
Sentía nostalgia y algo más profundo, más antiguo. Él extendió la mano. «Te demoraste esta vez», dijo él. Isis abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, el mundo a su alrededor explotó en blanco, y despertó con el corazón acelerado, el cuerpo sudando frío, a pesar del frío de la tarde que entraba por la ventana. Se sentó en la cama, jadeando. Miró a su alrededor. La habitación era la misma, pero algo dentro de ella no lo era. El cielo amaneció cubierto por una capa espesa de nubes bajas, y Miguel despertó antes de que la luz tocara las ventanas. Estaba sentado al borde de la cama, con la espalda encorvada, los codos apoyados en las rodillas, mirando sus propias manos. Los dedos estaban envejecidos, no tanto por la edad, que ahora contaba 52 años, sino por la vida que él mismo había elegido, por las mañanas de tablas en la sal, por las cuerdas de pranayama apretadas en las muñecas, por los jardines que cavaba con las propias manos, intentando cultivar algo que no se marchitara tan pronto como las personas. Se levantó con un leve crujido en las articulaciones y fue directamente al patio. La niebla cubría las hojas del huerto como un velo. El romero estaba fuerte, la albahaca no tanto. La tetera fue al fuego. El agua hirvió lentamente. El té exhaló un aroma de raíz y hoja machacada. Nada dulce, nada de consuelo. Se sentó en el suelo de la terraza. El mar rugía a lo lejos, tragado por la neblina. No necesitaba verlo para sentirlo. Había algo diferente en el aire. No era el clima, no era el viento. Era una vibración tenue, como una frecuencia distante sintonizándose poco a poco. Ya había sentido eso antes, en el año en que Clara se fue. Esa sensación de que el mundo visible estaba siendo lentamente invadido por algo más allá. Había aprendido a no intentar entender. Bebió el té en silencio, con la cabeza vuelta hacia el horizonte que no podía ver. En la ciudad, Isis caminaba con pasos lentos. El cuerpo le dolía un poco, no por las caminatas del día anterior, sino por dentro. Había despertado con una especie de nostalgia que no sabía nombrar. El sueño se había disuelto como tinta en el agua. Solo quedaban fragmentos: el árbol, las campanas, la voz que la llamaba de regreso, y el rostro de él. No Miguel, pero con sus ojos, como si hubiera vivido otras pieles. Ella no era una mujer impresionable. La vida ya le había mostrado los rincones huecos de la fe, los vacíos donde prometieron que habría sentido. Creía en el esfuerzo, en la lucidez, en el peso de los hechos, pero algo le incomodaba en Ciudad Estrella. No había histeria ni fantasmas, solo había la presencia de algo no dicho. Caminó hasta la orilla de la playa. La marea estaba baja, la arena más fría de lo que recordaba. El aire era denso, casi inmóvil. Se sentó en una roca. Observó a los pescadores a lo lejos, la lentitud de los botes entrando en la bahía. Pensó en la ciudad donde vivía antes, en los sonidos artificiales, en los ascensores, en los velorios demasiado silenciosos. Pensó en su padre. Pero el rostro de Miguel surgía, inevitable, como si su mente insistiera en traer de vuelta lo que ella aún no quería pensar. Había en ese hombre algo que no se mostraba. No parecía querer nada. Y eso, por alguna razón, la mantenía en alerta. Estaba acostumbrada a hombres que querían probar algo, que se lanzaban al mundo con hambre, que hablaban demasiado. Miguel no. Él se presentaba como una piedra puesta en el camino. O te desvías, o aprendes a sentarte y apoyarte en ella. Allí, sentada frente al mar, sintió algo extraño, un recuerdo que no era suyo. El mismo árbol del sueño, un campo, un olor a tierra seca, y una certeza inexplicable. Ya había estado allí con él hace mucho tiempo. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo liberarse de un recuerdo que no nació dentro de ti? El mercado de Ciudad Estrella abría los sábados con una pereza digna de la propia ciudad. Los puestos no seguían un orden, y a nadie parecía importarle los horarios. Las frutas se exhibían en cestas de paja, las raíces apiladas en cajas viejas, los quesos cubiertos con paños bordados con los apellidos de familias que llevaban allí generaciones.
Miguel pasaba entre los pasillos estrechos como un cuerpo antiguo que ya pertenecía a ese escenario. Todos lo conocían, aunque hablara poco. Saludaba con un leve gesto de cabeza, tomaba siempre los mismos ingredientes: jengibre, hojas verdes, miel silvestre. Esa mañana el cielo seguía cubierto, y la niebla aún se arrastraba pegada al suelo como si la ciudad se hubiera olvidado de despertar. Miguel sentía el aire más denso, cargado de algo que no sabía nombrar, pero que reconocía como señal de cambio. Era la misma sensación que le hacía mirar hacia atrás sin saber por qué, o que lo hacía despertarse por la noche con el nombre de Clara en la mente, incluso después de tanto silencio. Tomó un pequeño frasco de aceite esencial de manos de una señora de trenzas plateadas. Cuando lo llevó a la nariz, sintió el olor de lavanda mezclado con otra cosa. Algo más profundo, algo que no estaba allí. De pronto giró el rostro, y la vio a ella. Estaba parada frente a un puesto de velas artesanales. Tocaba una con los dedos largos, distraída, el cabello recogido de cualquier forma, el rostro sin maquillaje, pero había en ella una elegancia que no venía de la apariencia, venía del peso con el que existía. Miguel la observó por un momento, sin moverse. Luego volvió a mirar al puesto y agradeció a la vendedora. Tomó la cesta y siguió caminando. Isis lo vio en el instante exacto en que él decidió no acercarse. No se saludaron, pero sus ojos se encontraron, y en ese segundo se dijeron más cosas de las que cualquier palabra se atrevería a pronunciar. Había algo en sus ojos que la desconcertaba. No era deseo, no era curiosidad, era como si él supiera algo que ella misma había olvidado. Cuando Miguel desapareció entre dos puestos, Isis soltó la vela sin darse cuenta. Cayó al suelo, rodando hasta detenerse contra una caja de tomates. No la recogió. De vuelta a casa, Miguel colocó las compras sobre la mesa de la cocina. Cortó el jengibre en trozos y los arrojó a la tetera. El vapor comenzó a subir, lento, lleno de intención. Fue hasta la terraza y se sentó, como hacía todos los días, sin prisa. Pero esta vez no estaba solo, no en cuerpo, no en la casa. Había una presencia en el aire, como cuando alguien entra en una habitación y no se escuchan los pasos, pero sabes que está allí. Él no miró hacia atrás, no llamó, no pidió una señal. Solo cerró los ojos. Isis regresó caminando a la pensión. El mercado parecía haber dejado un ruido dentro de ella, incluso después de que el silencio de la calle retomara el control. Los colores de las frutas, los paños colgados en las ventanas, los ojos de Miguel. Todo se mezclaba en una sensación que no se explicaba, pero tampoco se disolvía. Sentía como si algo estuviera sobre su piel, no como suciedad, sino como un olor antiguo, impregnado, un recuerdo atrapado en el cuerpo. Se duchó con la luz apagada, no por impulso poético, sino porque no quería ver su propio reflejo. A veces había algo en sus ojos que no era suyo, a veces sentía que cargaba un rostro ocupado por otra alma. Después se acostó con el cabello aún húmedo, la manta ligera hasta la cintura, la mente pesada. Quería descansar, pero descansar era abrir espacio para lo que venía cuando bajaba la guardia. Durmió y soñó. Era el mismo árbol, la misma pradera, pero esta vez había viento, y el sonido de las campanas parecía más cercano. Caminaba descalza, pero sus pies no parecían suyos. Llevaba un vestido oscuro. Sus manos, al mirarlas, estaban manchadas de pintura, los dedos largos y temblorosos. Al llegar cerca del árbol vio a alguien sentado en el suelo, de espaldas. Llamó, pero no escuchó su propia voz. El hombre se giró. No era Miguel, era otro, más joven, pero los ojos eran iguales. Sostenía un trozo de tela entre las manos, un pañuelo. Había algo bordado, no podía leerlo, pero sabía lo que significaba: amor, pérdida, promesa rota. Despertó sentada, jadeando. La luz entraba por la ventana en haces finos. No había sonido en la calle, ningún ruido proveniente de la casa, pero el silencio pesaba como una piedra en el pecho. Se sentó al borde de la cama, tocó el suelo con los pies, sintió la madera fría.
Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo. Se miró. Nada estaba diferente, pero ella sabía que algo andaba mal. «Este recuerdo no es mío», lo dijo en voz alta, y el sonido de la frase le provocó un escalofrío. No parecía solo un pensamiento, parecía una confesión. Miguel se despertó en medio de la madrugada. El viento soplaba por las rendijas de la ventana, trayendo un aire húmedo que olía a piedra antigua y flor seca. No supo qué lo había despertado, pero tampoco intentó volver a dormir. Se sentó al borde de la cama. La casa estaba sumida en un silencio espeso. No ese silencio común de la madrugada, sino el tipo que parece contener a alguien, como si el aire estuviera siendo compartido con una presencia que no proyecta sombra. Él conocía eso. Ya lo había sentido antes, 3 años atrás, pocos días después del accidente. Clara. Siempre era así. El aire cambiaba, la piel reaccionaba, el tiempo se volvía denso. Miguel caminó hasta la cocina sin encender ninguna luz. Preparó té. Esperó que la tetera silbara. Se sentó en la terraza con la taza en las manos, y allí en la oscuridad sintió que el mundo se abría en capas. No hubo sonido de pasos, pero él sabía. Ella estaba allí, no con cuerpo, no con voz, pero presente, como solo alguien que ha sido profundamente amado puede estar, incluso después del final. «Si eres tú», murmuró. «Escúchame». El viento sopló más fuerte, y con él el mismo perfume, lavanda y sándalo. Era el aroma que Clara usaba en los últimos meses, una mezcla que ella misma preparaba, con hierbas secas y aceite floral. Él cerró los ojos, y entonces, por un instante, la vio, no con nitidez, no como una aparición, sino como un sentimiento con forma. Ella estaba parada a unos pasos de él, el cabello suelto, la mirada tranquila. No sonreía, no lloraba, solo lo observaba, con esa expresión que tenía cuando quería que él entendiera algo sin tener que decirlo. Entonces ocurrió lo más extraño. Otra presencia emergió, no de la oscuridad, sino desde dentro. Un nombre surgió en su mente, una palabra antigua, casi olvidada. Isabel. Y junto con el nombre, un recuerdo que no le pertenecía, un campo, un árbol solitario, y una mujer con vestido oscuro caminando hacia él, con las manos manchadas de pintura. Se levantó despacio, apoyándose en la barandilla de la terraza. Respiró hondo. No tenía miedo, pero sabía que aquello no era invención de una mente cansada. Era algo que venía del fondo del tiempo, del tipo de lugar al que no se accede por elección, sino por llamado. Y él sentía que ese llamado estaba cada vez más cerca, más insistente. Isis se despertó antes del amanecer. Todavía había niebla pegada al vidrio de la ventana, pero la habitación ya no estaba oscura. Era esa luz gris que precede los contornos, cuando el mundo aún no ha decidido qué forma tendrá en el día. No se movió durante varios minutos. Estaba acostada de lado, con los ojos abiertos, mirando el contorno suave de la pared opuesta. Había una grieta fina en la esquina superior. Nunca la había notado. Iba desde el marco de la ventana hasta el borde del techo. Parecía una línea dibujada a lápiz por manos temblorosas. Por algún motivo, aquella grieta le apretó el pecho. No de miedo, de familiaridad. Había algo en ese espacio, en esa mañana, que hacía que todo pareciera cargado, como si el aire tuviera peso. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana, abrió las hojas. El viento matutino le tocó el rostro con dedos fríos y húmedos. Cerró los ojos. Un nombre cruzó su mente como una piedra lanzada en agua quieta. Isabel. Surgió de la nada, pero trajo un escalofrío consigo. Se giró hacia dentro de la habitación como si alguien acabara de susurrar detrás de ella. Nada, solo el silencio, pero lo sentía. Algo había despertado dentro de ella, y no era nuevo. Más tarde, salió a caminar por la ciudad sin destino. Dejó la cámara atrás. No quería intermediar nada. Quería sentir directamente. Cruzó la plaza, dobló 2 calles, entró en un callejón que nunca había visto.
Los muros estaban cubiertos de enredaderas secas. La pintura descascarada mostraba capas del pasado, como si la pared hubiese sido otras casas, otros colores, otras épocas. Al fondo, una puerta entreabierta, madera antigua. Había un símbolo pintado con carbón, una espiral dentro de un círculo. No sabía qué significaba, pero sabía que ya lo había visto antes. Isis empujó la puerta. El aire allí dentro era denso, detenido, pero sin moho. Olfateaba a resina, tierra mojada y pintura seca. Las ventanas estaban cubiertas con paños claros. En el centro de la sala, un caballete cubierto por una sábana blanca. Y alrededor, cajas, muchas cajas, todas con nombres escritos a lápiz, algunos en español, otros en francés, uno en latín. Se acercó despacio, tocó el paño del caballete, lo quitó y se congeló. Era un retrato, una mujer de cabello recogido con un pañuelo rojo, ojos serios, cuello largo. La pintura estaba incompleta. El fondo aún era solo color crudo, pero el rostro estaba casi listo. Isis reconoció ese rostro, no por ser el suyo, sino porque siempre lo soñaba, y ahora estaba allí, frente a ella, pintado por manos que no conocía, pero que parecían haber pintado con nostalgia. Miguel no salió de casa ese día. Despertó con el sonido del viento deslizándose por las tejas, una melodía suave que se repetía como si fuera soplada por alguien que no quería ser olvidado. El cuerpo estaba entero, pero había un cansancio antiguo en los músculos. No era físico. Era como si una parte de él esperara algo, y ese algo aún no tuviera nombre, ni hora para llegar. Se levantó tarde. La casa estaba sumida en un silencio frío, como si los cuartos respiraran con dificultad. La tetera quedó en la estufa, olvidada. Las hojas de menta aún estaban frescas sobre la mesa, pero ni siquiera preparó el té. Se sentó en la silla del porche, como siempre hacía, las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en un punto cualquiera del horizonte. La ciudad respiraba a lo lejos, cubierta por la niebla que subía del mar. Fue a media mañana que lo sintió. No hubo sonido, ni olor, ni viento, solo un estremecimiento. Una impresión repentina de que algo se movía en otro lugar, pero que atravesaba el aire y lo tocaba como una vibración. Miguel cerró los ojos y vio. Era una imagen incompleta. Una habitación que conocía, la tela blanca siendo retirada de un caballete, el sonido seco del polvo levantándose del suelo. Una mujer parada frente a una pintura inacabada. Ella no hablaba, no se movía, solo miraba. Él sabía qué lugar era ese. El taller, el antiguo estudio de Clara. Un cuarto olvidado, cerrado hacía años, enterrado dentro de una casa que ya nadie visitaba. Desde su muerte, las puertas estaban cerradas, y Miguel nunca tuvo el valor de entrar ahí otra vez. Pero alguien había entrado ahora. Lo sabía. Aquella imagen no era un recuerdo, era una revelación. Clara estaba mostrando, no por nostalgia, no por capricho. Estaba dando una señal, un gesto, una advertencia. Abrió los ojos. El corazón latía fuerte, pesado. Aún sostenía la taza entre las manos, pero el té ya estaba frío. Entonces susurró para que nadie oyera, o para que solo una presencia pudiera oír. Si es eso de verdad, entonces ahora ya no hay vuelta atrás. Desde el fondo de la casa, una ventana crujió. El viento pasó como una brisa densa cortando el aire inmóvil de la mañana. Miguel no sonrió, no temblaba, pero supo, sin sombra de duda, que Clara estaba allí, y que alguien había pisado donde no se pisa por casualidad. El silencio dentro del taller era absoluto, pero no era vacío. No era el tipo de silencio que nace de la ausencia. Era el que surge cuando el tiempo deja de correr. Como si las horas ahí dentro estuvieran dobladas sobre sí mismas, atrapadas entre lo que ya pasó y lo que todavía se niega a ser recordado. Isis permanecía parada frente al retrato. La mujer de la pintura seguía mirándola con la misma expresión seria y distante, como si supiera más de lo que debía. El rostro era idéntico al que había visto en sueños, y eso bastaba para que un escalofrío
recorriera su nuca y bajara por la columna. No quería aceptar lo que sentía, pero su cuerpo ya lo había aceptado. Caminó despacio por el cuarto, pasando los dedos por los paños blancos que cubrían otros cuadros. Todos estaban intactos. Había pinceles secos sumergidos en vasos con agua evaporada, cuadernos apilados, pinturas endurecidas, trozos de carbón gastados por el uso. En una de las estanterías había una caja de cartón cerrada con un cordón de tela azul. Era discreta, cubierta de polvo, sin marcas visibles, pero había algo en ella que llamaba. Isis no lo cuestionó. Simplemente se arrodilló y desató el cordón con calma. La tapa crujió levemente al abrirse. Dentro descansaban cartas, tarjetas antiguas, algunas fotografías descoloridas, y encima de todo, un sobre blanco amarillento con un nombre escrito a mano. Lo sostuvo con dedos vacilantes. Miró la caligrafía. Era firme, clara, inconfundiblemente femenina, y lo que estaba escrito era Isabel Madero. Por un instante, el aire pareció desaparecer de la sala. Isis quedó inmóvil. El nombre completo era el suyo, con excepción del primero, un nombre que nunca había usado, pero que había soñado esa misma semana. Isabel. La letra era familiar, no porque ya la hubiera visto, sino porque había algo en el trazo que parecía conocido, como si ya hubiera leído cosas escritas por esa mano. Como si esa escritura viniera de un tiempo donde no se llamaba sueño a lo que en verdad se sabía. No abrió el sobre. Todavía no. Pero allí, arrodillada en el suelo del taller, con las manos temblando y el corazón pesado, entendió que no había llegado a esa ciudad por casualidad, y que Clara, fuera quien fuera, la había estado esperando desde mucho antes de los días que la separaban del camino. El día estaba a punto de oscurecer cuando Miguel finalmente se levantó de la silla del porche. Había pasado horas allí, inmóvil, con la mirada perdida entre la niebla y sus propios pensamientos. Había una tensión silenciosa en el aire, el tipo de energía que no viene de fuera, sino de dentro, como si algo antiguo se hubiera movido bajo la piel. No sabía por qué había tardado tanto. El presentimiento lo acompañaba desde temprano. La imagen de una sábana siendo retirada de un cuadro inacabado. Una presencia sentida, como un roce invisible en la parte trasera de la mente. Y el nombre, Isabel, resonando como si fuera parte de una vida que nunca vivió y al mismo tiempo no podía olvidar. No se arregló. Salió tal como estaba, con un abrigo ligero, las manos en los bolsillos y paso firme. No miró a los lados, no saludó a los vecinos ni notó el color del cielo. Caminó como quien atiende un llamado que no se oye con los oídos. El taller de Clara quedaba en una calle poco transitada, al lado de una casa abandonada que el tiempo intentaba devorar. La fachada era simple, cubierta de hiedra seca, y las ventanas estaban tapadas con tablas viejas desde la última vez que había pasado por allí, más de 3 años atrás. Nunca tuvo el valor de entrar después de la muerte de ella, y nadie más tuvo motivos para forzar la entrada. Pero al llegar al portón, notó que estaba apenas entornado, no cerrado. El candado colgaba suelto, abierto. El corazón de Miguel latió más fuerte. El silencio de la calle parecía mayor de lo habitual, como si la ciudad contuviera la respiración en ese instante. Empujó el portón con cuidado. El óxido cedió con un leve chirrido. Atravesó el pequeño jardín, ahora tomado por la maleza. La puerta de la casa estaba abierta, de par en par, como si alguien hubiera entrado con prisa, o como si la propia casa estuviera cansada de esperar y hubiese decidido acoger la visita por su propia voluntad. Entró. La oscuridad era parcial. Había luz del final del día filtrándose por las rendijas de las tablas. El olor era el mismo: aceite seco, polvo y algo dulce, como resina antigua, un olor que dolía en su memoria. Pasó por el estrecho pasillo y entró en la sala principal del taller. Fue allí donde la vio. Isis, arrodillada en el suelo, con un sobre blanco en las manos, el rostro inmóvil en una expresión de silencio absoluto. No se giró al oírlo entrar. No fue necesario. Miguel se detuvo en la puerta. Se quedó allí un momento observando. El sobre temblaba levemente entre los dedos de ella.
No preguntó cómo había encontrado el lugar. No preguntó por qué estaba allí. Solo se acercó despacio y se arrodilló a su lado. Ella giró el rostro, con los ojos fijos en los suyos. «Era para ser tú, ¿verdad?» Su voz salió ronca, casi un susurro, pero firme. No había confusión. Había certeza, no de entendimiento, de reconocimiento. Miguel miró el sobre, vio el nombre. Isabel Madero. Tragó en seco. «Ella te pintó», dijo sin moverse. «Antes de morir. Y nunca me explicó por qué». Isis respiró hondo, pero sus ojos seguían fijos en los de él. «Ella sabía que yo vendría». Miguel no respondió. No era necesario. En ese instante sintió que Clara estaba más cerca de lo que había estado desde su partida, no como recuerdo, sino como presencia. Allí, en aquella sala llena de fantasmas vivos, no necesitaban entender, solo continuar. Miguel sostuvo el sobre por unos segundos antes de abrirlo. Sus dedos estaban firmes, pero sus ojos parecían envejecer frente al nombre escrito allí. Isabel Madero. Tan cercano a lo que conocía, pero aún así diferente, como si estuviera mirando el eco de algo que nunca fue dicho del todo. Isis no se movió. Solo observaba con el mentón en alto y la mirada fija en el papel que parecía pesar más de lo que su tamaño permitía. Miguel rompió el sello con cuidado. El sobre guardaba una única hoja doblada por la mitad. El papel era grueso, con textura de cuaderno antiguo. La letra inmediatamente reconocible. Clara escribía como pintaba, con elegancia firme y un trazo que danzaba, incluso al hablar de cosas duras. Comenzó a leer en voz alta, sin prisa. Si esta carta está siendo leída, entonces el tiempo hizo lo que siempre supe que haría. Se dobló sobre sí, e Isabel, de algún modo, encontró su camino hasta aquí. Isis contuvo la respiración. «No sé cómo llegaste, ni necesito saberlo. Todo lo que importa es que viniste, que estás otra vez frente a este lugar, a esta casa, a este hombre». Miguel bajó la carta por un momento, como si necesitara recuperar el aire. Luego continuó. «Lo que hubo entre nosotros no se perdió, solo no fue recordado, y el amor que vive entre memorias olvidadas es como la semilla de un árbol. Duerme por décadas, pero sigue viva. Miguel, mi amor, tú que esperaste sin saber que esperabas, tú que llevaste el peso de la ausencia sin saber que era más que luto. Sabe, no estás solo». Miguel se detuvo otra vez. La garganta dolía como si estuviera tragando piedras. La sala estaba sumida en silencio, pero era un silencio vibrante, presente, casi material. Esta carta no es una despedida, es un inicio. La vida que tuvimos fue solo un paso. Ahora ustedes tienen otra. No necesitan entender, solo vivir. A los dos, dejo esta casa, este tiempo, y lo que aún será dicho entre lo que no necesita ser hablado. El amor no termina. El amor solo cambia de forma. Miguel cerró los ojos al terminar. Dobló la hoja con cuidado y la colocó sobre su rodilla. Isis seguía en silencio. Las lágrimas habían corrido sin que ella se diera cuenta. No lloraba de tristeza. Lloraba por algo que no sabía que llevaba dentro, y que ahora se liberaba. Miguel la miró, y por primera vez no vio a Clara en el fondo de aquellos ojos. Vio a Isabel, alguien que no conocía, pero que su alma parecía saludar como quien reencuentra un nombre antiguo. «¿Aún quieres irte?», preguntó con voz ronca. Ella negó con la cabeza, muy despacio. «No, ahora no». Miguel se levantó, tomó una vela de la estantería y la encendió. «Entonces vamos a abrir las ventanas. Dejar que entre el tiempo». Isis sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. «¿Y si el tiempo no quiere?». Miguel apagó la llama con 2 dedos. «Entonces hacemos que el tiempo se quede». La ventana del taller se abrió con esfuerzo. Las bisagras chirriaban como huesos antiguos despertando. Miguel empujó con ambas manos y la luz pálida del atardecer entró en haces dorados y tímidos, iluminando capas de polvo suspendidas en el aire. El espacio ya no parecía abandonado, parecía en espera. Isis se quitó los zapatos.
Quería sentir el suelo de madera bajo los pies. Caminaba despacio, observando todo con una reverencia que no era religiosa, sino íntima. La punta de los dedos deslizaba por los bordes de los marcos, por las cerdas secas de los pinceles, por los libros amarillentos apilados en el rincón. En silencio, abría cajas, no de forma invasiva, sino como quien excava algo que siempre fue suyo, pero había olvidado dónde lo guardó. Una por una, las tapas revelaban objetos sin gran valor aparente: frascos vacíos, telas manchadas de pintura, collares rotos, pedazos de cerámica, cartas no enviadas. Pero había algo en común entre todos ellos. Nada allí era impersonal. Cada cosa parecía haber sido guardada con intención, como si Clara supiera que algún día volverían. Miguel se sentó frente a uno de los caballetes. Había un cuadro cubierto por una manta azul. La retiró con cuidado y reveló una pintura inacabada. Era un hombre, el mismo, más joven, los ojos menos endurecidos, pero con el mismo semblante contenido. Al fondo de la imagen, un árbol retorcido, solitario, bajo un cielo gris. Una mujer se alejaba de él, caminando por el campo, de espaldas, con un vestido oscuro. La imagen estaba hecha de capas finas de pintura y una nostalgia imposible de definir. «Ella lo sabía», dijo Miguel, sin levantar los ojos del cuadro. Isis se paró a su lado. Observó el retrato por unos segundos. Sintió el aire pesar sobre los hombros. «Ese es el árbol que veo en los sueños», murmuró. Clara decía que el tiempo no era una línea, que era un campo, y que ciertas personas están conectadas como raíces bajo la tierra. Se levantó despacio. Se acercó a una estantería y sacó un cuaderno de tapa oscura. Hojeó las páginas, pasando por anotaciones, bocetos, frases sueltas. Se detuvo en una hoja en blanco donde solo había una frase escrita con tinta roja. «El cuerpo olvida, pero el alma siente». Le mostró la página. Isis pasó los dedos por encima de las palabras, como si quisiera absorberlas por la piel. «Siempre tuve esa sensación», dijo, «que hay algo en mí que pertenece a otro tiempo, pero nunca supe cómo encajarlo». Miguel cerró el cuaderno y se lo entregó. «Quizá ahora puedas». Afuera el cielo comenzaba a oscurecer de verdad. Las luces de la ciudad lejana aparecían como estrellas prematuras, pero el taller se mantenía iluminado con lo que había dentro. Los recuerdos, los gestos repetidos, los silencios comprendidos. Miguel encendió una pequeña lámpara al lado de la puerta. La luz amarillenta llenó la sala con una calma antigua. Isis se apoyó contra la pared con el cuaderno junto al pecho. «Es extraño», dijo. «Al mismo tiempo que me siento asustada, hay una parte de mí que está aliviada, como si hubiera vuelto a respirar después de mucho tiempo. A veces la vida solo comienza de verdad cuando dejamos de huir de ella». Ella lo miró. Había cansancio en los ojos de ambos, pero también había algo más: entendimiento. No por las palabras dichas, sino por las no dichas. Estaban donde necesitaban estar, no porque lo hubieran elegido, sino porque el tiempo los trajo, y el tiempo, cuando se dobla, no se equivoca. La noche cayó con una lentitud que parecía respetar lo que había dentro de la casa. Ningún ruido afuera, ninguna interrupción. Solo el sonido de la madera respirando bajo los pies y el leve crujido de los muebles que habían pasado mucho tiempo en silencio. Miguel limpió el espacio con gestos calmos. Pasó un trapo sobre la mesa principal, barrió con las manos algunos restos invisibles de pintura seca, abrió una ventana más. No decía nada, pero sus gestos hablaban. Isis observaba en silencio. No sabía qué hacer con las emociones que crecían dentro de ella. No era euforia ni dolor, era algo más raro. La sensación de estar exactamente donde debía estar, aunque no entendiera los motivos. Se sentó en el suelo, recostada contra la pared, con el cuaderno de Clara aún apretado contra el pecho. El olor a pintura antigua, madera y lavanda flotaba en el aire como un perfume imposible de olvidar. Miguel encendió 2 velas. «La energía no está conectada», dijo por primera vez en mucho tiempo. «Y aunque lo estuviera, creo que preferiría así». Isis asintió con la cabeza.
La luz eléctrica no combina con este lugar. Él tomó una manta de lino que estaba doblada sobre una silla, la misma que Clara solía usar para pintar sentada. Movió una caja del rincón e improvisó un colchón con lo que había. Puedes dormir aquí esta noche, si quieres. La puerta aún cierra bien, y nadie vendrá. ¿Te vas a ir? Miguel la miró por un segundo, sin prisa. Me quedaré en la habitación de al lado, solo por esta noche. Ella quiso decir algo, tal vez agradecer, tal vez protestar, pero ninguna palabra parecía adecuada. Solo asintió otra vez. Él se alejó, desapareciendo tras una puerta de madera oscura. La vela que ella mantenía cerca titilaba despacio, como si respondiera a su respiración. Isis se acostó sobre la manta improvisada. No era suave, pero había un confort allí, imposible de explicar. Cerró los ojos, y por primera vez en semanas no tuvo miedo de lo que podría soñar. El campo estaba más claro, el árbol al fondo aún solitario, pero el cielo era otro. No había peso en las nubes. El viento era tibio, casi perezoso. Caminaba de nuevo, pero esta vez sabía que era Isabel quien caminaba. Sus pies tocaban la hierba como si reconocieran el suelo. Sus manos estaban limpias. El vestido, claro, y a la sombra del árbol él la esperaba. El mismo hombre, los mismos ojos, pero ahora él sonreía. Ella se sentó a su lado y los dos se quedaron allí, sin hablar, sin tocarse, solo siendo. El tiempo en el sueño era distinto, sin prisa, sin puente con el mundo despierto. Despertó en el taller sin sobresaltos. La vela se había apagado sola. La débil claridad del amanecer entraba por las rendijas de la ventana abierta. Por un instante no supo si estaba en el pasado o en el presente. Solo supo que no estaba sola. A la mañana siguiente Miguel despertó con el sonido de la lluvia, fina, constante, casi imperceptible, de esa que no asusta, no inunda, solo cubre el mundo con un velo gris y húmedo, invitando a las cosas a quedarse donde están. Se levantó despacio del colchón improvisado en el cuarto de al lado. La espalda le dolía, pero era un dolor familiar, de esos que no molestan, solo recuerdan. Al abrir la puerta encontró a Isis sentada en el suelo del taller, con una taza humeante entre las manos. Había encontrado el viejo hornillo y preparado té de anís. ¿Dormiste bien?, preguntó él sin invadir su espacio. Dormí diferente, respondió, como si alguien hubiese estado conmigo todo el tiempo, pero no fuera ni sombra ni persona. Miguel se sentó frente a ella. La distancia entre los dos era cómoda. Ya no existía la incomodidad de los primeros encuentros. Era como si el espacio ya estuviera marcado por presencias que los antecedían. A veces Clara decía que todo el tiempo estamos acompañados, comentó él, pero que solo lo sentimos cuando dejamos de hablar por dentro. Isis sonrió, una sonrisa corta pero verdadera. ¿Y tú? ¿Lo has dejado? Lo intento. Pero hay días en que la memoria grita, y uno grita con ella sin darse cuenta. Ella bebió un sorbo del té y miró alrededor. El taller ahora parecía más claro, incluso con la lluvia, incluso con la luz tenue. Pasaron la mañana así, sin planes, sin interrupciones, tocando los objetos, arreglando lo que era posible arreglar. Algunas cajas fueron apiladas, otras abiertas. Clara parecía estar en todo, en las etiquetas de las latas, en los garabatos de los cuadernos, en las combinaciones de colores dejadas en trapos viejos. En una de las estanterías más altas, Isis encontró un marco envuelto en tela. Retiró la tela con cuidado y vio lo que parecía un autorretrato de Clara. La pintura estaba incompleta, la parte de los ojos no había sido finalizada, como si no supiera, o no quisiera, verse por completo. Ella sabía que no lo terminaría, dijo Miguel acercándose. ¿Cómo lo sabes? Porque fue lo último que pintó antes del accidente, y porque me dijo, no siempre necesitamos vernos enteros para saber quiénes somos. Isis se quedó mirando el retrato por largos minutos. Ella no tenía miedo. ¿De qué? De dejar cosas sin terminar. Miguel pensó un momento. Luego respondió, no. Tenía miedo de terminar cosas que aún no habían empezado. Por la tarde, la lluvia cesó.
Pero las nubes permanecieron. Salieron a comprar algunas cosas: comida, leña, velas. La ciudad los miró como se mira a dos rostros nuevos que parecen haber estado allí desde siempre. Pocos comentarios, algunos saludos, ninguna extrañeza. De regreso al taller, se sentaron en el porche trasero, frente a un pequeño jardín olvidado que Clara había intentado cultivar años atrás. Isis señaló un brote solitario, sobreviviente entre piedras. ¿Cómo es que esto sigue vivo? Porque tiene raíz, respondió Miguel, y porque hay cosas que eligen vivir. Ella apoyó la cabeza en el marco de la puerta y cerró los ojos. El olor a tierra mojada traía paz. Había una brisa leve, un silencio denso, el sonido distante de campanas que venían de la iglesia en lo alto de la colina. Miguel observó su rostro, las líneas suaves, las marcas del tiempo, la ausencia de prisa, y sintió dentro de sí algo que no era pasión ni deseo. Era pertenencia. El final de la tarde llegó con un viento más frío, proveniente del mar. Las nubes bajas se disiparon poco a poco, revelando un cielo limpio, opaco, que no traía luz, sino un tipo raro de transparencia. Miguel encendió 2 velas y puso agua a hervir, mientras Isis organizaba los papeles sobre la mesa principal del taller. Estaba sola allí, con las manos entre papeles sueltos, bocetos antiguos de Clara, trazos de rostros que parecían familiares. Cada hoja llevaba una energía silenciosa, como si hubiese sido dibujada para alguien que aún no había llegado. Entonces sucedió. Al abrir uno de los cuadernos, un pedazo de tela cayó al suelo, un pañuelo bordado. Isis lo recogió automáticamente y al tocar la tela sintió el cuerpo endurecerse. Fue un impacto leve, pero intenso. La punta de los dedos hormigueó. Un calor repentino subió por los brazos. Las piernas perdieron la fuerza por un instante y ella se sostuvo del borde de la mesa para no caer. Cerró los ojos y vio. Por un segundo, no estaba en el taller. Estaba de pie en una habitación antigua, con cortinas largas, el sonido de una chimenea crepitando al fondo. Había un hombre frente a ella. No veía su rostro, solo el contorno. Le entregaba el mismo pañuelo. Había prisa, lágrimas contenidas. Él sostenía su mano con firmeza. Entonces la escena se rompió como vidrio. Isis cayó de rodillas en el suelo de madera, jadeando. Miguel llegó corriendo desde la cocina. ¿Qué pasó? Ella levantó el rostro con dificultad. Estaba pálida, sudando, los ojos llenos de lágrimas. Pero no era dolor. Era como si algo antiguo hubiese sido arrancado desde dentro, sin anestesia. Levantó el pañuelo con la mano temblorosa. Recuerdo haber hecho esto. Yo bordé esto con mis propias manos, pero no sé cuándo, no sé cómo. Miguel se arrodilló a su lado, tomó el pañuelo, observó el bordado. Era la misma tela que recordaba que Clara guardaba en una de las cajas antiguas. Ella decía que venía de antes. Nunca explicaba qué significaba eso. Ella decía que hay cosas que atraviesan el tiempo porque fueron hechas con demasiado amor como para morir. Isis apoyó la cabeza en su pecho, no por debilidad, sino porque ya no sabía dónde terminaba el pasado. Estaba cansada de fingir que todo era casualidad. Me vi a mí misma, susurró. No era un sueño. Me vi viva en otro tiempo. Miguel la abrazó despacio. Se quedaron así por largos minutos, sentados en el suelo, con el pañuelo entre las manos y el tiempo rodeándolos por todos lados. Cuando finalmente se levantaron, ya había caído la noche, y con ella la certeza de que ya no solo recordaban, estaban reviviendo. La madrugada llegó sin prisa, y el taller, aunque ya reorganizado, aún conservaba el peso de una casa que nunca fue hecha para el olvido. Las velas seguían encendidas, los cuadernos abiertos, el pañuelo cuidadosamente doblado sobre la mesa. Miguel estaba sentado en el suelo del antiguo cuarto de Clara. Isis dormía en el sofá, el cuerpo envuelto en una manta fina, el rostro sereno. Por primera vez parecía descansar de verdad. Él no lograba dormir, no por insomnio, sino porque algo dentro de él estaba despertando. Se quedó allí, en la oscuridad,
con la cabeza apoyada en la pared fría, los ojos fijos en un punto sin forma. Frente a él, una pequeña estantería donde Clara guardaba los objetos que, según ella, pertenecían a lo que aún no había sucedido. Era una frase que nunca entendió en su momento. Hoy tenía demasiado sentido. Se levantó despacio, caminó hasta la estantería, pasó los dedos por encima de los objetos, pequeños frascos de vidrio, un pincel de madera oscurecida, un diario sellado con una cinta roja. Pero fue una pequeña caja de madera la que lo hizo detenerse. Llevaba años allí. Lo recordaba bien. Clara la llamaba guardadora de sonido. Decía que no era una caja de música común, que se abriría cuando llegara el momento adecuado. Siempre pensó que era solo otra de sus metáforas. Nunca se atrevió a tocarla. Pero ahora estaba destrabada. Miguel la abrió con cuidado. Dentro, un pequeño mecanismo, un tambor antiguo y una palanca, como las de las cajas de música infantiles. La giró, y entonces lo oyó. Comenzó a sonar una melodía, simple, dulce, pero profundamente melancólica, notas suaves, arrastradas, como una canción de cuna venida de un lugar olvidado. Pero aquello no era solo sonido, era recuerdo. Al escuchar la melodía, Miguel fue invadido por una imagen, no una visión, sino un recuerdo sensorial. Estaba en otro lugar, sentado en un banco de piedra. El cielo era gris, el mar distante. Clara, o alguien como Clara, estaba de pie frente a él con un niño en brazos. La canción era la misma. La mujer cantaba despacio para calmar al niño. No recordaba rostros, pero recordaba el sentimiento, el peso en el pecho, el amor que no cabía en las palabras, la despedida que no había sido dicha, solo vivida. La melodía terminó. Miguel cerró la caja con las manos temblorosas. El corazón latía de un modo extraño, como si estuviera reconociendo lo que había olvidado por demasiado tiempo. Se sentó nuevamente en el suelo. No lloró, pero entendió. Clara había dejado esa música allí no para que él la escuchara, sino para que recordara, y ahora que el sonido había regresado, ya no había camino de vuelta. Isis despertó con la luz débil de la mañana, entrando por la rendija de la puerta. No había sonido, ni viento, solo esa quietud que solo existe en los lugares donde el tiempo se detuvo por un instante. No para huir, sino para acompañar. Se sentó despacio en el sofá, los músculos aún lentos por la noche anterior. Había dormido profundamente, como no lo hacía desde hacía años. Su cuerpo estaba liviano, pero el corazón cargaba una vibración difícil de explicar, como si algo la hubiese visitado durante el sueño. Miguel estaba sentado en el suelo, de espaldas a ella, la caja de música cerrada sobre sus piernas, las manos cruzadas, el rostro vuelto hacia la ventana. Lo observó en silencio por unos momentos. Sabía, sin necesidad de preguntar, que algo había pasado. Tardó en hablar. ¿Qué fue? Él giró el rostro. Sus ojos estaban diferentes, más suaves, pero también más profundos. Clara me mostró algo, con sonido, no con imagen. ¿La música? Él asintió. Era simple, pero al escucharla, mi cuerpo recordó. Sentí cosas que no recordaba haber sentido en más de una vida. Isis se levantó, caminó hacia él y se sentó a su lado con las piernas cruzadas. Yo también estoy recordando, dijo, pero no con claridad, no con lógica. Es como si partes de mí que nunca tuvieron nombre comenzaran a unirse. Miguel abrió la caja otra vez. Le mostró el pequeño mecanismo. Ella llamaba a esto guardadora de sonido. Decía que solo funcionaría cuando el tiempo estuviera listo. Isis miró la caja. No preguntó cómo, ni por qué. Solo dijo, entonces el tiempo llegó. Se quedaron en silencio un momento. Un silencio bueno. Un silencio lleno. Luego, Miguel habló. ¿Tú crees que nosotros fuimos... ¿Qué exactamente? Ella pensó. No intentó inventar una respuesta. No usó palabras como alma gemela o destino. Solo dijo, tal vez fuimos lo que aún somos, solo que en otra forma. Miguel respiró hondo. Tomó su mano. No con deseo ni con duda, solo con firmeza. ¿Y ahora?
Ahora dejamos de intentar entender. Ella entrelazó los dedos con los de él. Y vivimos. Afuera, el cielo comenzaba a abrirse. La primera mañana sin niebla desde que Isis había llegado a Ciudad Estrella. La ciudad seguía siendo la misma. Pero los dos que estaban allí, sentados uno al lado del otro, ya no lo eran. La tarde cayó sobre Ciudad Estrella con una calma rara. El cielo despejado, sin las nieblas constantes, dejaba más nítido el contorno de las montañas. El mar parecía respirar más lento. Incluso los pájaros volaban más bajo, como si la ciudad hubiera reducido su frecuencia, alineándose con algo profundo y silencioso. Miguel e Isis pasaron el día en el taller. Limpiaron el suelo con trapos húmedos. Abrieron armarios. Guardaron algunas cosas. Dejaron otras a la vista. No por necesidad, sino por respeto, como quien ordena un altar antes de dejarlo atrás. En la última caja encontraron un marco colocado de cara a la pared. Cuando Isis lo tomó, notó que era pesado. No solo físicamente, lo giró con cuidado. Era una obra de Clara, pero no una pintura. Era un espejo. En el marco había una inscripción grabada en bajo relieve. Aquí verás aquello que necesitas soltar. Se miraron. No sabían qué esperar, pero tampoco dudaron. Isis fue la primera en mirar. Vio su propio rostro, pero no solo el de ahora. Por un instante, y solo por un instante, vio todos los rostros que ya había tenido. En sueños, en ecos, en fragmentos. Vio a la mujer que cosió el pañuelo, vio a Isabel. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió solo estaba ella allí, entera. Miguel miró después, y lo que vio no fue a Clara. Fue a sí mismo, más joven, más viejo, con otros ojos, con el mismo vacío que ahora se llenaba. Sonrió. Cerraron el marco con cuidado, guardaron el espejo entre dos telas. Sabían que no necesitarían mirarlo de nuevo. Esa noche no hubo vela, ni té, ni recuerdo. Solo el sonido de la casa respirando, como si por fin hubiera descansado. Isis se durmió temprano. Miguel permaneció despierto hasta tarde, en la galería observando el cielo, y entonces por un instante lo supo. No hubo imagen, ni sonido, pero algo se soltó dentro de él, con la levedad de una brisa tibia pasando por el pecho. Clara se había ido, no porque el amor se hubiera acabado, sino porque cumplió lo que vino a cumplir. Ella los había dejado donde necesitaban estar, y ahora podía seguir. Miguel miró al cielo. No dijo adiós. No hacía falta. Dentro de la casa, Isis dormía. El pañuelo sobre el pecho, los ojos cerrados, pero el corazón despierto. A la mañana siguiente, volverían a abrir la puerta del taller. Pintarían las ventanas, volverían a plantar el jardín del fondo. Y Clara sería lo que siempre fue, presencia que se transforma pero nunca se pierde. Si esta historia te tocó de alguna forma, déjanos un comentario. Cuéntanos qué sentiste o qué otros temas te gustaría ver en nuestras historias. Leemos cada mensaje, porque este canal se construye con lo que compartimos juntos.